en día la integración entre el alumnado escolar suele verse afectada por las tecnologías actuales, por falta de educación o por diferencias insignificantes entre los actores que conforman una comunidad escolar. El propósito de nuestra visita de observación se basó en identificar con exactitud aquellos factores que generan una socialización deficiente o inestable en un salón de clases. En este caso, en grupos de alumnos pertenecientes a una escuela secundaria. Asimismo, en caso contrario, identificar qué genera una buena convivencia y cuáles son las estrategias que logran que los estudiantes realicen sus actividades académicas en armonía. Todo esto en una jornada de observación de 3 días. Para llevarla a cabo, tomamos como referencia los siguientes aspectos: conducta, asistencia, socialización, atención a clases, rezago en el aula, exclusión en el aula, trabajo en equipo, participación dinámica, participación no dinámica, respeto, bullying, acoso, disciplina y organización. En nuestra primera y segunda jornada de observación, visitamos una escuela secundaria general federal ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en sus límites con el municipio de Apodaca. En la tercera jornada, visitamos una escuela secundaria general federal ubicada en el municipio de Escobedo. El primer día, tomamos la decisión de visitar a un grupo de segundo grado. Como punto inicial, lo primero que observamos a profundidad fue la conducta que toman los estudiantes en el transcurso de la mañana. Durante la primera clase del día, que inició a las 7 a.m., mientras los alumnos se dirigían a sus salones, nos percatamos de una situación que consideramos infiere en la conducta de los adolescentes. No observamos actitudes respetuosas por parte de las autoridades pertenecientes a la escuela secundaria. Estas, al tomar una postura brusca, exagerada y en ocasiones grosera, provoca que los estudiantes no respeten la presencia del docente e ignoren las indicaciones que se les hagan, ya sea dentro del aula o fuera de ella. Cabe mencionar que, durante nuestra visita a la institución, dichas actitudes fueron un impedimento para poder realizar a profundidad algunas de nuestras observaciones. Docentes y prefectos nos prohibían acceder a algunos espacios. La primera clase que observamos estaba dirigida por una docente de la tercera edad, quien al llegar al aula saludó a los alumnos presentes, se dirigió a nosotros con respeto e inició su clase, escribiendo en el pizarrón las indicaciones de la actividad planeada para ese día. Tomó su asiento y no añadió más al respecto. Posteriormente, lo que sí añadió fueron una constante serie de regaños y llamadas de atención hacia el grupo. Los alumnos no mostraron respeto hacia ella. Algunos aparentaban realizar su actividad, otros descaradamente se reían de ella a sus espaldas, y un alumno en especial no hizo otra cosa más que estar fuera de su asiento. Esto ocasionó que la profesora se dirigiera a él incontables veces con la misma frase: ya siéntate y guarda silencio. Irónicamente, teniendo en cuenta que lo anterior es un factor negativo en el aula, pudimos percatarnos de que la socialización en el grupo es favorable, pero que ésta no sucede en conjunto. Es decir, en el mismo grupo existen grupos de amigos y entre ellos socializan durante toda la jornada escolar. En cambio, del otro lado, un grupo de jóvenes varones de aproximadamente 15 alumnos no mostraban interés alguno por las clases. Para estar más seguros de lo que observábamos hasta ese momento, entrevistamos a uno de los alumnos más disciplinados del grupo. Le cuestionamos de manera personal cómo considera que es la socialización en el aula, a lo que respondió: hay muchas rivalidades, por así decirlo, de que muchas personas antes eran muy unidas y luego se enojaron o cosas así y se empezaron a separar. Según Jarres, en el aula, el conflicto se entiende como algo beneficioso siempre que se utilice para fomentar el diálogo y buscar acuerdos. En este caso, esos conflictos incitaban a la violencia verbal y en ocasiones física. La primera impresión que tuvimos al estar en el aula nos hizo pensar que todos hablaban entre ellos, ya sea en mayor o menor cantidad. Pero gracias a esta entrevista nos dimos cuenta de que no solo hay rivalidad y conflicto, sino que además hay alumnos que no socializan con los demás compañeros para nada. El joven estudiante añadió:
porque hay como varias personas que como que no tienen la habilidad, por así decirlo, de unirse, de socializar, o sea, de que nomás se quedan de que en una esquina o no. Son muy callados. Sí. Esto no se veía a simple vista, ya que no pudimos localizar con exactitud quiénes eran estos alumnos. Fue gracias a este comentario con el que descartamos una idea errónea que teníamos del grupo, y nos ayudó a complementar nuestras observaciones al ser este tema un punto relevante, el rezago en el aula. Al ser de nuestro conocimiento que el rezago en el aula estaba presente, le cuestionamos sobre cómo reaccionaban los alumnos que no tenían equipo, una vez que el resto del grupo ya tenía con quién trabajar, y nos respondió lo siguiente. Pues le dicen a la profe y ya la maestra los junta. Si quedaron 4 sin equipo, pues los 4 se juntan. Se juntan. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Los alumnos excluidos por el resto del grupo no trabajan en equipo por decisión propia o porque los tomen en cuenta para realizar alguna actividad. Este tipo de experiencias en la adolescencia podrían afectar de forma significativa su desarrollo, ya sea cognitivo o emocional, puesto que es muy común que esos alumnos sientan que no son queridos por ninguno de sus compañeros, o que están solos, sin apoyo. He aquí donde el docente debe intervenir para evitar que estas situaciones sucedan. Pero según lo compartido por el alumno, podemos añadir que el interés de los docentes por el bienestar del grupo es escaso. De nuestros instrumentos de observación, pudimos obtener numerosos puntos de vista. A los 128 alumnos encuestados en cada plantel se les dio la libertad de responder lo que ellos quisieran, siempre y cuando fuera alguna propuesta para mejora de la institución. Y a los 3 docentes entrevistados se les dio la oportunidad de expresarse libre y anónimamente. Respecto a los estudiantes, la primera cuestión que causó un impacto en nuestra investigación fue relacionada con la asistencia de los estudiantes a ceremonias cívicas y culturales dentro de la escuela. Un total de 101 alumnos en la institución 1 respondieron que sí es importante asistir a ellas, y únicamente 27 respondieron que no. Mientras que en la institución 2, un total de 112 alumnos respondieron que sí es importante asistir a dichas ceremonias, y únicamente 16 respondieron que no. La siguiente cuestión relevante en nuestro instrumento invita a los estudiantes a compartir las tradiciones mexicanas que se festejan en su familia. En la institución 1, 91 alumnos sí las celebran, incluidas las fiestas patronales de la religión católica, y 37 alumnos no acostumbran a festejar ni una sola tradición, mientras que en la institución 2, 100 alumnos acostumbran a festejarlas y solamente un 28% no lo hace. Inesperadamente, encontramos que las fiestas religiosas afectan constantemente la cultura escolar de la institución 1. La profesora de biología de primer grado nos comentó que, a pesar de no haber falta justificada por los festejos, la mayoría de los alumnos no asisten a clases. A esta declaración se sumó la profesora de inglés, con el mismo argumento, en donde afirma es un error mezclar a la escuela con la religión. Siguiendo con nuestro objetivo, cuestionamos a los alumnos sobre si recibían atención por parte de los directivos. En la institución 1, 79 respondieron que sí, y 47 respondieron que no. Mientras que en la institución 2, 91 alumnos respondieron que sí, y solamente 28 respondieron que no. Hay mayoría en la afirmación a la pregunta, pero la negación que recibimos es un número considerable de alumnos, lo cual nos dejó en duda si realmente la institución presta atención a sus necesidades. Es por ello que nos dirigimos con un directivo de la institución 2 y le cuestionamos sobre cómo afecta una mala gestión a una escuela secundaria, y esto es lo que nos respondió. Definitivamente incide en la calidad de la educación que se brinda, en la preparación de los alumnos. Eso afecta al mismo funcionamiento de la escuela. De hecho, es en torno a lo cual profesionalmente giramos como maestros, ¿no? Es lo principal. Entonces, si no le ponemos atención a lo pedagógico, a lo que ya hemos mencionado, obviamente las prácticas educativas no avanzan, se estancan. De esa forma afectaría en este caso la calidad de la educación que se brinda a los alumnos. En nuestra tercera y última visita, en esta ocasión se optó por visitar los diferentes grupos de manera individual, en el transcurso de los 4 días que duró la jornada.
De esta forma obtendríamos datos desde distintas perspectivas. Al visitar grupos de primer año, de aproximadamente 40 alumnos cada uno, nos dimos cuenta de que la actitud de los alumnos era similar a la anterior institución. La convivencia entre estos se basaba en una constante serie de insultos, empujones y gritos. ¿Será porque son de primer año y recién egresaron de la primaria? Tal vez, pero el ciclo escolar está a unos meses de terminar y su conducta poco a poco debió irse modificando, lo cual no es el caso. Tuvimos la oportunidad de estar a cargo de los grupos por unos cuantos minutos. Esto fue de gran ayuda para nuestra investigación, ya que establecimos un contacto más cercano con los alumnos. Lo primero que les cuestionamos fue, ¿por qué hay tanta indisciplina en el grupo? De los 3 grados recibimos comentarios como, así nos llevamos, maestro, no es con mala intención, o es en juego, maestro, lo típico. Y efectivamente, no se hablaban mal con la intención de hacerse algún daño. Al intentar mantener una charla tranquila y productiva con los alumnos, no se logró que los grupos permanecieran atentos y en silencio ante lo que se les estaba hablando. Y claro, si con sus maestros de alguna asignatura no guardan respeto, ¿por qué con nosotros lo harían? Ellos, sin darse cuenta, estaban apoyando grandemente nuestro tema principal, la convivencia. Para comparar la ejecución del trabajo en equipo entre ambas secundarias, observamos a un grupo de primer año realizar un proyecto final de matemáticas. Nos cuesta entender aún el por qué el profesor permitió que se formara un equipo de 9 integrantes, pero así fue. Mientras ese equipo intentaba realizar su proyecto, se insultaban, se culpaban unos a otros por no saber qué indicaciones seguir y excluían a aquellos que no eran eficientes. Después de todo esto, el trabajo seguía sin realizarse, únicamente se centraban en discutir sin parar y el docente en ningún momento intervino. Parecía increíble ver que un maestro no lograra tener control sobre su grupo, por lo que decidimos acudir con una maestra para cuestionarla al respecto. Ella ya tenía algún tiempo trabajando en la secundaria y nos compartió experiencias y estrategias que ha aplicado para lograr que un grupo trabaje de forma colaborativa, inclusiva y respetuosa. Lo primero que nos comentó es que en la escuela la integración entre el alumnado es sana y que para ella la unión de un grupo es lo más importante. Tanto de ellos más bien depende de uno como maestro que pueda tener tú un grupo que esté integrado. La integración va a depender obviamente va a depender de qué tanto analizaste o qué tanto estudiaste al grupo. Es decir, tienes que implementar a principio de ciclo escolar una serie de estrategias que tienen que ver para el conocimiento de tu grupo. Si tú tienes tus reglas, por ejemplo, yo tengo mi reglamento de física y dice ahí muy claramente que una de las condiciones para lograr el aprendizaje es que pongan atención. Si no ponen atención, entonces me va a ser muy difícil para mí que ellos logren el aprendizaje. Finalmente, para complementar nuestra observación, acudimos a un grupo de 3er grado. Esto con la finalidad de comparar las actitudes de los estudiantes. Ellos, al tener un año más de edad, estando tan cerca de vivir la transición a la educación media superior, debían mostrar una actitud distinta a la que anteriormente habíamos observado, pero no fue así. La indisciplina era aún mayor, principalmente por parte de los varones. Aplicamos la misma entrevista a un alumno de este grupo y nos reiteró que la socialización en las aulas de las secundarias no es sana, porque los compañeros se faltan al respeto constantemente. Así pues, al haber indagado entre distintos actores de la escuela, podemos concluir que los estudiantes no logran permanecer disciplinados, lo que genera una inestable socialización en el aula. Como causa principal, identificamos la falta de respeto entre los alumnos, que no solo es responsabilidad del docente cuando están a su cargo, sino también de los padres de familia. Si un hijo es educado correctamente en casa, en la escuela se verá reflejada dicha educación. De lo contrario, también. Como posible solución a este problema, consideramos que el impartir educación socioemocional y otorgar tutoría suficiente al alumnado podría controlar y mejorar la situación.
Los alumnos, al recibir educación socioemocional, se verían beneficiados al conocer cómo desarrollar habilidades sociales adecuadas, aplicando la empatía y la autorregulación emocional para evitar conflictos en el aula. Y mediante la tutoría, el docente podría contribuir al desarrollo académico y emocional del alumno, buscando día con día que se integre con sus compañeros y así se genere una sana convivencia en el aula.